Hola, hola a todos, todas, todos. Rodrigo Sanzana, muy buena foto, pero vamos a conversar sobre su foto. Es que la tengo para no tener que activar el que dice la cámara. Así cada vez que hablo se ve el hámster con la cara Es Itachi. notable, notable. Profe, Dígame. ¿por qué es tan complicado elegir tres canciones favoritas? Y es como difícil elegir solamente tres canciones. Es difícil. Ahora vamos a conversar sobre eso, a pesar de que hay gente que todavía no entrega la tarea, no importa. ¿Ya? No, si yo todavía no la mando, estaba pensando en mandarle al último minuto antes de las 10. No, si no hay ningún problema. Igual vamos a conversar sobre la tarea. Entretenida la reflexión que hay que hacer al respecto. Así que tranquila, vamos a poner una cancioncita esperando que llegue el resto. Bueno. Puede que se escuche muy fuerte. Les recomiendo que bajen el volumen de su computador. Y de hecho se escucha muy fuerte. No pasa nada. Ese estoy almorzando. Provecho. Pero no me gustó esa versión. No vamos a escucharla. Si tiene que escuchar bien. Esto sí. Una de mega, man. Vamos a escuchar, por si acaso, esto es la banda sonora de un juego. De PlayStation. Vamos a partir en 5 minutos, ¿no? Un poquito menos, en realidad, cuando termine. ¡Oh, qué cortita la canción! No, 5 minutos más partimos. Esperando a ver que llegue toda la gente. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Oli, Oli, todavía no saludo, felizmente estamos esperando que se unan todos, todos los posibles a la jornada del día de hoy. Estamos Estoy vacilando. almorzando, espero que no les moleste. No, coma nomás, ningún problema. Gracias. Aprovecha, amigo, yo también. Aprovechen, porque cuando lleguemos... Suerte tienen algunos de poder almorzar. yo les recomiendo que de aquí para adelante, por último, si al inicio de la clase quieren almorzar, almuercen, porque ya nuestras primeras 2 sesiones fueron bastante cortitas, pero hoy día va a ser lo más parecido al horario. Es decir, vamos a salir un cuarto para las 6. Voy a hacer todo lo posible para que dure un poquito menos. Vamos a dividir en 2 bloques. Vamos a pasar conceptos ahora en el primer bloque y en el segundo bloque vamos a realizar, digamos, una explicación de trabajo práctico acerca de los conceptos revisados en clase. ¿Ya? Vamos a poner otro tema. Se acabó. Vamos a poner un tema en vivo. Uno que estaba ¿Puedo, pensando. su- ¿Puedo sugerir uno? Por supuesto, dígamelo. Busque a Abraham Laboriel. ¿Abraham? Sí, Laboriel. Con B larga. Yeah. Ya Y hay un cuéntame. tema que se llama In the Case of the Blues. Ese mismo, Case of the Blues. Ahí está, bien.
Estaba ahí abajo. El tercero. Ese. Sí. Entonces, como les venía diciendo, yo les recomiendo que almuercen, que coman. Estas recomendaciones tanto para la sesión práctica, digamos, o cuando tengamos la sesión presencial, así como para esta. El almuerzo es fundamental, nos mantiene en concentración, ¿ya? Imagínense a las personas a las que les toca la clase a las 8:30 de la mañana. No ir con desayuno es letal, ¿ya? Por lo general termina en un me voy a quedar dormido, ¿ya? Por lo general. Ahora escucha, perfecto. Vamos a esperar a que agarre un poquito de vuelo el tema y vamos a verte para quedar motivado y ahí lo vamos a parar. Esperando a ver si falta alguien más. Yo les recomiendo, por mientras esperamos que llegue el resto de la gente, usted se pone presente en la lista, ¿o no? ¿Se acuerda que había un mecanismo para quedar presente en la lista? Tiene razón. Porque Este tema lo puse en mi tarea, profe. lo puso en su tarea, excelente, ¿no? Todavía no, hay trabajos que no me han llegado todavía, no he terminado de escuchar los temas, pero sí he leído las razones y conocía varias de las canciones, entonces bueno, está entretenido. Hay hartas que no les gustan que vamos a escuchar este semestre, que vamos a trabajar con ellas, de hecho. Así, vamos a conversar de la tarea igual. Oh, Pero pero profe, ¿cómo? Lo vamos a dejar al final de la clase, la conversación sobre la tarea, ¿ya? Para que intentemos avanzar lo que más podamos sobre los contenidos, porque si no nos vamos a alargar eternamente. Y me gustaría, me encantaría. Pero tenemos que tener esas restricciones y esos órdenes. Profe, Dígame. sabe que tengo un problema de horario. Me llegó un correo la semana pasada de la clase de piano y la tengo como hoy día a las 4:50. Voy a enviarle un correo al profesor de que si me pueden cambiar el horario o algo. Javier Díaz Ortiz. Sí, yo. Ya, déjeme anotarlo. Para hablar ahí con el profesor, no sé. Y para revisar el horario, porque puede que a lo mejor hayan problemas con las secciones. Rayos. Javier, hola. Ah, Hola, profesora. hola. Disculpe, mira, Hola. yo le escribí al profe Alejandro sobre un poco de horario también con la clase de piano y otra clase, no recuerdo cuál, era la de música, la comparación de la música en la historia, algo así. Eso tampoco no Y me ha llegado ningún correo sobre ese ramo. Yo bueno, me metí al campo y no pasa nada. y lo que me lo solucionó el profesor Alejandro, cambió a toda la sección de piano a, a unas horas más arriba, porque a toda la sección le topaba con la otra clase. Ah, ya. Pero Entonces, tal vez esté pasando lo mismo contigo. Tal vez cambien su sección de piano para otra hora, pero no creo que muevan esta clase. lo Sí, pues que, por eso claro, lo que yo le me recomiendo referíamos. es que le escriban a su jefe de carrera, que es la persona directa, digamos, quien es el que va a organizar su horario, ¿ya? Si ¿Quién puedes es? hablarle por WhatsApp interno, sería Mejor, ideal. mejor porque yo Sí, creo que te Sí. responde mucho más rápido y esto de correo tras correo tras correo. Si bien sí, los sí. correos sirven mucho para cosas institucionales quizás o problemas que necesitan algún respaldo, claro, como por ejemplo el tema de horario, por último pregúntenle, profe, ¿sabe que tengo este problema con este ramo? Y ahí él a lo mejor les dice, ya, escríbeme el correo para que podamos reenviar la información, ¿cierto? Exacto, él hizo lo mismo. Sí. Me hizo que le envíe un correo formal para que él haga la queja Claro, como... pero conversen directamente con él. Siempre va a ser esa su ayuda. De a poquito vamos a ir sugiriendo temas, don Emilio, digamos, con respecto a las canciones. Ya van a entender por qué, porque también vamos a trabajar con esas canciones. Vale. Gracias por la información. Escríbale al profesor de ahí Sí, cuando terminemos la clase, o si quiere ahora un WhatsApp ahí, rapidito, sí, como eso tiene la mismo voy a cámara, hacer. como tiene la cámara desactivada, yo no me doy cuenta, ¿ya? Entonces, voy a hacer como que está mirando la pantalla sin ningún problema. Entonces, buenas tardes, chiquis.
ya sería nuestra segunda sesión, digamos, oficial con respecto al revisar contenido y avanzar respecto a la edición de audio, ¿ya? Yo di una tarea, de la cual vamos a hablar al final de la clase, como les había dicho, para no extendernos más de la cuenta, para que no se canse tanto rato también de estar sentado, porque aburre estar todo el día en clase, online, ¿cierto? En el mismo lugar específico, es un poco distinta la dinámica. Lo primero, vamos a revisar un montón de conceptos que nos quedaron pendientes, digamos, antes de aprender la configuración, porque lo primero era entender esta configuración, va a ser ordenar las carpetas, perfecto, todo bien, pero yo no quiero que se pongan a cortar, a pegar, a inventar, para acá, para allá, digamos, no es como a tontas y a locas, porque siento que uno constantemente en la música crea a tontas y a locas, ¿cierto? Te lanzas esta frase y después uno la revisa y dice, no, está muy mala. O dice, oh, con esta frase voy a ser millonario, al fin. Este es el palo del gato, ¿cierto? Con la música pasa bastante eso, y con esto también. Pero quiero que tengan buenos cimientos para que entiendan ciertos fenómenos dentro del audio digital y sepan cómo resolverlos al momento de que se encuentren con algún problema, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a tener un primer bloque que va a durar unos 40 minutos aproximadamente hasta ahora. Vamos a parar 15 minutos, yo voy a cortar la transmisión y voy a abrir otra al tiro, ¿ya? Y voy a abrir con un capítulo de El increíble mundo de Gumball, ¿ya? Cuando ese capítulo termine, vamos a empezar la clase, para que sepan, están bajo ese aviso. Pueden no verlo, ¿ya? Perfectamente, y meterse al final de la clase y decir, ah, bacán, ya va a terminar la clase, ahora me puedo meter sin ningún problema. Y vamos a seguir en el segundo bloque, digamos, con el contexto práctico. Vamos a intentar de que sea dentro o fácil de entender, ya sea dentro de la aplicación, como ya sea en una aplicación para dispositivo móvil, o incluso sin la aplicación, entenderlo como fenómeno, ¿ya? Entonces, en nuestro primer bloque, y ahora necesito, por favor, lo voy a pedir con mucho amor y respeto, pero necesito de su participación, ¿ya? Cuando yo diga, ¿qué es lo que es el audio? Usted se para y levanta los brazos. No, mentira. Cuando yo pregunte, ¿qué es lo que es el audio? O haga preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que es esto? Y si usted sabe, usted entiende el concepto, dígame. Si usted no sabe, pero su corazón y su instinto le dice, eso de, hágalo, ¿ya? O dígame, profe, ¿sabe qué? No entiendo. ¿Me puede explicar otra vez? Ya sea online, ya sea presencial, ya sea virtual, digital, espacial, como sea, yo estoy dispuesta a contestarle sus preguntas todas las veces que sea necesario, ¿ya? Para mí lo importante es que comprendan de la mejor manera posible. Entonces, si yo estoy hablando de esto de la participación y de realizar cosas, mi primera duda es si es que alguna de ustedes comprende el concepto de audio análogo. Veo unas cabezas locas, pero hay gente que tiene desactivada la cámara, entonces si me hacen no voy a tener idea, ¿cierto? Y vamos a ver, entonces, como le preguntaba, el concepto de audio análogo. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a comprender de qué se trata este proceso. Ya, como le dije en la primera clase, yo no soy muy buena para el dibujo, pero aún así creo que es una manera bastante representativa de entender el sonido y todo lo que su teoría conlleva, sin meterse excesivamente en la teoría, ¿cierto? Sin ponernos a pensar, aquí, claro, seno, coseno. Entonces, ¿qué es lo que es el proceso de audio análogo o de registro, ¿ya? Y reproducción de audio análogo? Cuando yo estoy hablando de esto, yo me estoy refiriendo a que yo tengo una fuente sonora. Ya vamos a imaginar un cantante, está un poco bajo peso, pero funciona como cantante. Y yo tengo un micrófono, ¿cierto? Esto sería lo más habitual que podríamos encontrar. Pero ¿qué significa este proceso de audio análogo? El audio análogo, tenemos que pensar que es aquel que se procesa, ¿ya? Se almacena y se reproduce gracias a fenómenos eléctricos, ¿ya? Y otros dispositivos, digamos, de carácter analógico. Ok, profe, no entiendo qué me dijo. Me dijo chino. No, sigo sin entender.
¿Cómo, entonces, para poder entender este proceso, en realidad, más que entender la definición misma de lo que es, siempre creo que es fundamental, valga la redundancia, entender el proceso. Yo lo que estoy haciendo aquí es que mi cantante está realizando una onda sonora, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que es, digamos, esta onda sonora? Esta onda sonora es una vibración, ¿cierto? Una diferencia de presión en el aire, ¿o no? Más o menos, por ahí puede ser. ¿Qué opinan? O nada que ver lo que está diciendo la profe. Puede ser, ¿cierto? Entonces, yo tengo... Profe, ¿podría repetir? Perdón. No, dele nomás. Quería preguntarle si podría repetir la pregunta. Por supuesto. Yo le estoy Vale, preguntando gracias. el sonido. ¿Qué es lo que es el sonido? ¿Cierto? El sonido es vibración. ¿Por qué decimos que es vibración? Porque es un Sí. cambio constante en un medio como el aire, ¿cierto? Debe haber un medio para que el sonido se reproduzca. Gracias. Cuando yo tengo esta vibración y tengo este medio, ¿qué es lo que hace esta vibración? Esta vibración es captada por el micrófono, ¿ya? Al ser captada por mi micrófono, lo que está haciendo el micrófono es transformarlo en una carga eléctrica. ¿Ya? Esta carga eléctrica finalmente es procesada por nuestro dispositivo análogo. En este caso vamos a hacer un dibujo o un intento de dibujo en verdad, pero de una consola, ¿cierto? Una consola análoga. Mi vibración, que es movimiento de aire, es captada por el micrófono, se transforma en carga eléctrica. Esta carga eléctrica entra a mi, digamos, dispositivo y finalmente es reproducido por mis salidas de audio, que en este caso serían mis parlantes. ¿Ok? Esto sería una descripción general del proceso análogo, para que nos quede claro, para que lo entendamos. ¿Qué es lo que vamos a ver este semestre? Este semestre justamente sobre lo que vamos a profundizar es sobre el proceso de audio digital. Pero profe, me explicó que había un sistema de audio análogo. ¿Y el audio digital no es lo mismo? ¿Ustedes piensan que es lo mismo o no? No hay preguntas erróneas. Hay preguntas no hechas solamente. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué no es lo mismo? O sea, por lo menos de la forma que yo lo he visto, por ejemplo, el audio análogo ya está como una consola y todo eso, que es como más manual, por decirlo de una forma más como presencial, por decirlo así, porque ya el digital ya entran otros parámetros, más con un software, cosas así, por lo que he Claro. visto yo. Yo creo, o sea, no sé. Dele nomás, ¿Puedo dele. decir? Sí. Ah, ya. Vamos Bueno, o sea, a por juntar ejemplo, estas experiencias, digamos, se me arrancó el lápiz. Vamos a juntar estas conversaciones y estas experiencias de todos, así que dele nomás, hable sin problema. bueno, a ver, por ejemplo, en el audio análogo, tal vez, ¿cómo es que se dice esto? Es como una fuerte, tiene que haber personas ahí, pero en el audio digital como tal se puede hacer con solamente máquinas. Solamente, o sea, sin necesidad de una, ¿cómo se dice esto? De un cantante o algo. Tal vez teniendo solamente una muestra, se puede hacer bastante más que con el audio análogo, debido a la capacidad de la máquina misma que uno tenga. ¿Alguien más que quiera decir algo más? Muchas gracias, chiquillos. Antes de que sigan, sí, espérenme. Antes de que sigan, les quiero explicar algo. Para mí es terrible, de verdad, es terrible. Porque yo lucho que no se me olviden los nombres. Y los nombres de ustedes, a pesar de que los tengo abajo, por ejemplo, leo que dice ahí Rodrigo Sanzana, y yo le voy a decir, dígame Mauricio Sanzana. Y usted me sigue la corriente, por favor. Perdóneme, con todo el corazón, pero me cuesta mucho aprender nombres. Pero ya yo creo que a mitad, quizás a lo mejor si nos viéramos sería mucho más fácil recordarlo, pero ahora voy a hacer lo posible, voy a hacer lo mejor por acordarme de todos sus nombres, ¿ya?
A continuación, la persona a la que interrumpí, por favor, cuénteme. Sí, aquí Jonathan. Cuénteme, Eh, Jonathan. yo tengo una noción de que el audio analógico, como usted explicaba en el dibujo, necesita de una fuente quizás real, física de señal, y transforma la señal en ceros y unos, pero por ejemplo el audio digital ya es un banco hecho que, que necesita como una fuente, valga la redundancia, digital para que este sea hecho. Tal vez, como decía, complementando lo que decía mi compañero, no necesitamos de una persona como tal para ejecutarlo, sino que el banco ya está hecho, o el software, o, o lo que sea que produzca la digitalización del sonido. Eso, mi aporte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Siéntase con toda libertad. Oiga, no, yo hasta aquí yo creo que está súper. Muchas de las descripciones que aquí me acaban de dar con respecto del audio digital no son una definición propiamente tal de audio digital, ¿ya? Lo que ustedes acaban de describir son instrumentos virtuales automatizados, ¿ya? Así de específico llega a ser incluso lo que nosotros quizás no tenemos tan claro como proceso, ¿ya? Existen software, VST, no sé si sea algo así tanto como la diferencia de Chayanne con un reggaetonero, ¿ya? Ya vamos a profundizar sobre los estilos musicales, así que no se va a llegar a sorprender cuando usted vea, busque en internet, estudio de grabación Daddy Yankee, y va a decir, ¿qué? ¿De verdad? ¿De verdad él tiene ese estudio? Y se va a dar cuenta porque él dice que él es the King of Kings, ¿ya? Muy claro, muy importante tener eso en claro. ¿Qué es lo que necesitamos saber y qué es lo que tenemos que tener en claro con respecto al audio digital? ¿Ya? Dentro del audio digital, lo primero que vamos a entender que nuestro proceso del cantante con el micrófono, ¿cierto? Nuestro cantante, el flaquiti, le vamos a poner, con el micrófono es exactamente el mismo que en el proceso de audio análogo, ¿ya? La diferencia comienza acá, en este proceso. Recordemos, proceso de audio análogo y proceso de audio digital contienen el mismo razonamiento, ¿cierto? Yo tengo un sonido, una vibración, un movimiento de aire que es captado por un micrófono, el cual lo traduce en una carga eléctrica, ¿ya? Hasta ahí es exactamente lo mismo. Esta carga eléctrica es llevada hacia un conversor análogo digital, ¿ya? Cuando llega este conversor análogo digital, ¿qué puede ser? Por ejemplo, la tarjeta de audio o la interfaz y diversos dispositivos que vamos a ir viendo a lo largo del semestre, lo que yo estoy haciendo es transformar esta carga eléctrica en un montón de ceros y unos, ¿cierto? Estoy transformando lo que antes era carga eléctrica, como les decía, en un montón de ceros y unos. Todo se pasa ciertamente a código binario. ¿Y por qué se pasa a código binario y no se pasa a otro tipo de código? Todo esto se traspasa a código binario porque este traductor o transductor análogo digital finalmente termina su reproducción a través de nuestro computador. Que puede ser PC, Mac, Linux, etcétera, Ubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Y este computador, o a través de la salida o del computador, tenemos nuestros parlantes. Profe, me dejó más mareada, no caché uno. Que había una traducción 0 y 1. ¿Puede repetirlo, por favor? Por supuesto. Vamos a hacer el proceso, de nuevo, del audio digital. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que tengo mi fuente de emisión sonora, la cual es captada por el micrófono, que son estas vibraciones
que posteriormente pasan a una carga eléctrica. Esta carga eléctrica es tomada por un conversor análogo digital, que puede ser una interfaz, una tarjeta de audio, etc. Ya vamos a profundizar sobre ella. Y este conversor pasa a un computador, ¿ya? Vamos a hacer uno con la pantalla más grande, ¿cierto? Y este computador es el que finalmente reproduce a través de los parlantes o la tarjeta, que también ya vamos a profundizar que por qué la tarjeta y por qué esto otro. Profe, ¿pero por qué entonces tenemos que entender los distintos procesos? Primero, recordar que esta asignatura se llama DAW, ¿ya? Música y Tecnología 1, DAW, o DAW. No sé cómo andará su nivel de inglés, no se preocupe que ya va a tener inglés en algún momento de su carrera, si es que ya no lo tiene. Esta es una sigla, Digital Audio Workstation, o sea, estación de trabajo de audio digital. Nosotros vamos a trabajar, no, era con O, no con A. Vamos a trabajar con audio digital durante este semestre. Por lo tanto, debemos comprender cuáles son estos procesos, ¿ya? Y cuáles son las grandes diferencias, porque no es que el sonido análogo o la grabación análoga o la reproducción análoga se haya dejado de hacer, ¿cierto? Porque vemos que hasta los artistas más modernos están sacando discos en versión o en formato vinilo, ¿cierto? Así como tenemos artistas más clásicos que hoy en día se están tornando a la digitalización, ¿sí? Yo creo que una de las maneras más grandes de diferenciar estos dos conceptos, primero, es por el precio, ¿ya? Hasta el año quizás 50, 60, la única manera de poder registrar un audio era a través de un sistema análogo, ¿cierto? De hecho, si pensamos en los primeros discos de Billie Holiday, nos vamos a encontrar con que era 1 o 2 micrófonos en una sala en donde estaban todos los músicos juntos y el músico, la música que era solista, tenía que acercarse al micrófono y seguía, digamos, la grabación después cuando terminaba el solo, ¿cierto? Hasta llegar ahora a sistemas de audio que uno ve, uno estudia y uno dice, ¿de a dónde sacan tantos micrófonos? Promoción de Lollapalooza y Johnny Micrófono. Oiga, quiero felicitar a ese compañero Pablo Reyes porque almuerza hasta con postre. O sea, notable, de verdad, es una ternurita, me encanta, ¿ya? Yo prefiero de verdad que almuercen mientras estamos en clase, pero que pongan atención, ¿ya? Cuando lleguemos al contexto práctico, en el laboratorio, completamente prohibido agua cerca del computador, comida cerca del computador, etcétera. Es como nuestro templo impenetrable el laboratorio. Afuera, no, podemos comer lo que queramos, podemos hacer hasta una convivencia a final de año, pero mientras estamos en clase, no, entonces aprovechemos de esa ventaja de poder comer y asistir a clase, que pocas veces se puede. O de tomarse un refresco, todas esas cosas. Profe, Dígame. entonces, ¿cuál sería la definición más o menos de audio digital o de audio análogo? Definición de audio análogo versus definición de audio digital es que la definición de audio análogo es que nuestro audio finalmente es traducido a carga eléctrica, el que posteriormente es reproducido bajo medios análogos, ¿ya? Bajo medios tangibles, si es que los quieren llamar así también, aunque los digitales también son tangibles. Versus el digital, que nuestra onda sonora es transformada en carga eléctrica, posteriormente traducida en, digamos, en un código digital, para poder ser reproducida por computadores, ¿ya? Ese es como a grandes rasgos la definición de audio digital. ¿Puedes repetirle el audio digital, por favor? Audio digital, definición de audio digital es la traducción de nuestra vibración, ¿cierto? De nuestra fuente sonora, la cual es captada por nuestro micrófono y traducida a una carga eléctrica, la que posteriormente va a ser nuevamente traducida por nuestro conversor análogo digital a una señal, ya sea binaria o un código específico para ser reproducido por computadores y o medios multimedia. ¿Ya? Medios multimedia. Valga la redundancia. Profe, Dígame. el convertor de el audio digital siempre es análogo digital.
Siempre es los ¡Chan, dos. chan! Siempre en los dos. Ya vamos a llegar por qué hace esa conversión, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias? La primera, que era la que le comentaba, el precio, ¿cierto? Porque yo digo el precio y hablábamos de Billie Holiday, de los micrófonos. Cuando yo voy a cotizar una sesión de grabación en cinta, ¿cierto? Pensando en los medios actuales, voy a ir a un estudio de 8 canales de grabación a cinta, lo pido a Estudios del Sur, 3 millones de pesos la jornada. Ok, cabra, ¿cuánto tenemos como banda? 70 lucas. Ok. Está súper lejos de nuestro acceso, ¿cierto? ¿Y por qué? No porque sean equipos de que hay un profesional que dice, no, yo cobro 200 millones por atender. No, nada que ver, ¿cierto? Va a tener una persona idónea y que va a saber ocupar los equipos los cuales están ahí. Sino que los equipos que están, digamos, dentro del... los equipos que están ahí son de un valor muy costoso, ¿ya? Las definiciones, Javier, van a estar en una guía, la cual voy a enviar mañana, para que no se preocupe, ¿ya? Va a estar todo anotado. Le doy la posibilidad de que usted me ponga atención solamente por el momento, ¿ya? Y quizás vaya tomando ahí alguna que otra idea que le salga. Ahora, además del precio, yo tengo que pensar en el factor tiempo. Si yo estoy hablando de una carga eléctrica, ¿cierto? Pensemos en un formato análogo. ¿Qué formato análogo conocen ustedes? ¿Conocen alguno? Veo La uno verdad es que no. me dijeron que no. ¿Los vinilos, no? Formato análogo, no conozco. Qué maravillosa esta generación en donde uno ve, digamos, transar este tipo de cuestionamiento, ¿ya? Uno de los formatos análogos, como dijeron por ahí, es los vinilos. Yo creo que es uno de los más reconocidos. Y que de hecho muchos artistas actualmente, bueno, esas sopipillas es un vinilo, ¿ya? Muchos artistas actualmente están sacando en ese formato. Otro formato, Cassette. el cassette. Exacto. Lo que es. Muchos de ustedes no sufrieron Ah, como entonces sufrimos sí sabía. con no tener pilas en el reproductor de cassette y querer retroceder una canción. Existían los míticos lápiz bit, en donde uno podía retroceder la cinta y ahorrar lápiz, ¿cierto? Formato más antiguo que este. Tenemos las cintas, ¿ya? Así como fueron las cintas de cine, o digamos. Se va a cortar ahí un poco el dibujo porque no veo, porque están en sus cámaras. Pero tenemos las cintas. Acuérdense del VHS, acuérdense de todos estos formatos. Como estamos hablando que es una carga eléctrica, aquí yo sé que a lo mejor química no fue lo más amado ni adorado dentro de su formación, ¿ya? Pero nos vamos a acordar de lo más poquito, de los puros electrones, ¿ya? Nada más. Como estamos hablando de carga eléctrica, para poder entender el ejemplo. Si yo estoy hablando, como les decía, que esto es una carga eléctrica, esto tiene un montón de electrones rondando sobre sí, ¿ya? Esto es un imaginario, ¿ya? Esto no es una explicación tal cual, pero es para que podamos entender a qué voy con todo esto. Como es una carga eléctrica, con el tiempo, estos electrones o estas cargas negativas que se mantenían todo el rato flotando frente a mí, van a ver pasar una carga positiva y van a decir, oh, me parece muy atrayente. Creo que me voy a ir donde ella. O me voy a ir donde él, que es bien positivo. ¿Qué va a pasar? Ya no voy a tener una de mis cargas, ¿cierto? Por lo tanto, esta información magnética, esta carga eléctrica que estaba contenida dentro de la información, se va perdiendo. ¿Qué es lo que significa? Lamentablemente, que el tiempo deteriora este tipo de archivos, ¿ya? Un vinilo que no es bien cuidado, para aquellas personas que tienen vinilo o pueden buscar sobre vinilo, los vinilos incluso tienen una categorización según el estado en el cual se encuentran, desde la etiqueta al grado en el que están los surcos, etcétera, ¿ya? Pero si ustedes no los cuidan bien, después de un par de tiempo, con el polvo, con la luz, con la humedad, con la presión, con la temperatura, etcétera, esta información se puede ir perdiendo. Lo mismo con los cassettes, lo mismo con las cintas, lo mismo con cualquier formato análogo. De hecho, si es que hay algún VHS por ahí de usted cuando era chiquitito, chiquitita, cuando recién nació, si es que algunos nacieron cuando todavía habían VHS, porque creo que uno por otro ahí nació ya con las cámaras con CD,
se van a encontrar que si pudieran reproducir estos videos, se encuentran en mucha menor calidad, ¿ya? Con el paso y el deterioro del tiempo. ¿Cuál es otro de las desventajas, digamos, del audio digital, o sea, análogo, perdón? Si yo tengo un vinilo, ok, no tengo ningún problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, digamos, lo mismo, piensen siempre en esta carga eléctrica? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo 10 copias? No debería tener ningún problema. Van a ser 10 copias idénticas, van a estar bien distribuidas, quizá una que otra pérdida de señal, porque voy a ir perdiendo esta carga. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer tantas copias que ya ni siquiera puedo describir el número de ceros? Porque uno dice, nah, ese número no existe, pero acuérdense la cantidad de reproducciones que tiene Justin Bieber en su video, ¿cierto? El Gangnam Style, y tenemos un montón de canciones, ¿cierto? Que fueron un boom en YouTube. ¿Ustedes saben cuál es el disco más vendido de la historia, pero disco como formato físico, como vinilo? ¿Alguien sabe? No. Y como CD, Ilumínenos. ¿alguien sabe? ¿Sabe qué? Le voy a dar No. una No, misión más entretenida, de hecho. Mozart? ¿Era de los Beatles? No sé, Yo también estaba pensando en eso. ¿No es el de Mozart? de Mozart, pero es que a lo mejor Mozart, ¿cuál es el formato más vendido realmente de Mozart? ¿CD o vinilo? ¿O rollo? Algo así. ¿O rollo algo de así información? Ay, sí, no. ¿Cierto? Nos vamos a meter en una vorágine de conceptos nuevos, en donde yo le digo, perdámonos, bienvenida, encantadísima de compartir este espacio con usted. Entonces, créame, Alberto Plaza, que cante la vida, tiene un montón de canciones vendidas. Ahora es Miguel, fue importantísimo dentro de los procesos democráticos de Chile, ¿cierto? Cuando salía esto de las mujeres, de las madres solteras, ¿m? Temáticas que a lo mejor Alberto Plaza ahora no va a conversar o no tranza, pero hay que hacer un análisis histórico-social de lo que significan las canciones. Ahora, no se preocupe, no vamos a trabajar con las canciones de Alberto Plaza. No. O puede que sí, puede que alguien me diga, ay, que profe, no, para mí es importante porque mi mamá me dedicó a este tema. Así que puede ser. No se burle tanto que dentro de esas canciones puede salir de todo. ¿Cuál es esta recomendación, tarea, ayuda que yo le puedo dar? A mí me gustan mucho las tareas acumulativas, ¿ya? Como esas cartitas bajo la manga, como, pucha, me saqué un 3.5 en la prueba anterior, y la profe me está pidiendo un trabajo, pero ¿qué trabajo le voy a hacer? Si tengo que subir media décima para poder llegar bien a la otra nota, y hay un par de conceptos que no entiendo, me gustan esas notas acumulativas porque también nos ayudan a resolver preguntas que pueden quizás ser enigmáticas dentro de nuestro desarrollo musical. Es por eso, en nuestra primera nota acumulativa, ¿ya? O sea, usted la trae un 7, así, simple, es buscar cuál es el vinilo más vendido y cuál es el CD más vendido de la historia. Pero El vinilo piense, más vendido es el Thriller de no me Michael diga, Jackson. no me diga, Ah, pero piense en esto, en formato físico, ¿ya? Porque hay un disco de Rolling Stones que es muy vendido, uno de los más vendidos, pero en formato digital. ¿Ya? Una pregunta. Dígame. ¿El vinilo más vendido y el CD más vendido o solo el vinilo? El vinilo y el CD, pero si encuentra solo uno me dice, no, profe, para mí fue abrumante la información, en realidad me está bombardeando con cosas que me están sobrecogiendo, no importa, entiendo su esfuerzo, ¿ya? Lo que me importa es eso, más que nada, el esfuerzo y las ganas de querer hacer la tarea. Si sé que lo dijeron, pero busque, pues, cuénteme por qué el más vendido, porque Thriller fue el más vendido, pero ¿por qué fue el más vendido? ¿Qué pasó con el videoclip? ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuántos bailarines pasaron? Porque también uno de los vinilos, digamos, más vendidos, uno que uno quizás ni siquiera usted va a pensar, que son las misas gregorianas del año 1645. Y uno dice, ¿por qué el más vendido? Porque salió gratis en 7 revistas VEA, lo que a usted le interesa, ¿ya? Pero eso es importante buscar la información y buscar la fuente. Si la encuentra en High Definition, no me la va a traer tampoco, ¿cierto? No me sirve, aunque podría ser, cuando estudiemos con memes.
¿Qué era lo importante entonces que había que recopilar? Del sonido análogo, que cuando yo realizo un multicopias, finalmente lo que le pasa a mis copias es que voy perdiendo calidad. ¿Por qué? Porque voy perdiendo parte de esta carga eléctrica, voy perdiendo parte de esta información, ¿ya? Gran diferencia que tiene con el formato digital. Cuando yo estoy trabajando en un formato digital, ¿cierto? Estoy trabajando en mi computador con mi Digital Audio Workstation, o ya sea algún otro dispositivo también de tipo digital. Pero yo aquí tengo un montón de ceros y unos, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, suponiendo. No sé qué es lo que dice en binario acá abajo. Pero suponiendo que yo tengo toda esa información, y esta información la copio a un computador, y la subo a SoundCloud, y la subo a YouTube, y la subo a otro compu, y la subo a otro compu, y se sigue subiendo, y usted la reproduce, y la reproduce, y la reproduce, y la reproduce, y la reproduce 100 millones de millones, en los mismos números de las visitas de YouTube de Justin Bieber. ¿Le pasa algo finalmente a la calidad del audio? No le pasa nada, ¿cierto? Es más, yo me puedo meter un Mientras video, se mantenga el código binario. no tiene ninguna variación en el código, no hay ninguna variación en la calidad, ¿cierto? Porque si yo la estoy escuchando vía streaming, la escucho, y la única posibilidad de que tenga alguna diferencia es que cambió mi conexión a internet, pero al archivo como tal no le ha pasado nada. Si yo tengo el archivo dentro de mi disco duro y lo reproduzco, no le va a pasar nada. Si yo tengo un cassette o tengo un vinilo y lo reproduzco, van a aparecer distintos tipos de ruidos. Por ejemplo, los sonidos de hiss. Una S constante. ¿Qué significa? En el caso del vinilo, que los surcos se han ido borrando, y en el caso de las cintas, que se ha ido perdiendo esta información electromagnética, ¿ya? En el caso del CD, ¿ya? Que el CD era la falsa promesa de nuestra eterna información, o eterna, digamos, compartir información. Hay CDs que han pasado 10 años y se han borrado, así como hay CDs que han pasado 40 años, 50 años y no se han borrado. O no sé si han pasado 50 años desde el CD. Buena Se información, ¿no? supone que los mini discs eran como mucho mejores que los CD porque no tenían esta capa de plástico que los protegía, ¿no? Exacto, tenían una capa de protección. Así como DVD, Blu-ray y la gran mayoría de estos otros nuevos formatos digitales, ¿ya? Es importante entender esta información porque cuando nosotros decimos que se reproduce, o sea, vamos a poder cortar, pegar, reproducir, rebobinar, descargar, subir y no va a pasar nada, ¿ya? A lo más voy a perder una calidad, claro, o sea, si estoy transformando un WAV a un MP3, ahora va a pasar algo. ¿Cómo, profe? ¿Ahora pasa algo? Exacto. Ahora vamos a comprender un montón de nuevos conceptos. Porque tal cual como le decía, en esta cadena, en donde tenemos, digamos, nuestra fuente sonora, ¿ya? Que es captada por el micrófono, pasada por nuestro traductor análogo digital y posteriormente reproducida por nuestro dispositivo, cuando yo estoy pasando por esta cadena, en este instante, desde que yo emito a que yo paso por acá, aparece un problema, ¿ya? Y este problema es la latencia. ¿Qué es la latencia? Ya vamos a ver qué es la latencia. Vamos a definir cada uno de estos conceptos. Esta latencia es el resultado por yo no haber manejado bien mi buffer, con doble F. ¿Mi qué? Profe, el único buffer que conozco es el que uno echaba en química, que era como para hacer unas soluciones. O yo conozco el buffer ese para las uñas, que uno se pasa y tiene un brillo y el otro como una lima. Y buffer, yo conozco el chafle, no el buffer. El chafle ese que pone las canciones mezcladas, ¿cierto? Ya vamos a ver también qué es lo que es el buffer. ¿Será? Dígame. Una duda. O sea, es que he estado metiéndome harto en lo que sería el programa que nos dio y todo. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mayor latencia uno puede grabar mayor cantidad de pistas porque no se satura tanto el computador. Y a menor latencia para grabar una sola pista es mucho mejor porque tiene el retorno al tiro. Ya vamos a O, definir los conceptos de latencia. Ahí tiene algo medio mezclado, pero ya... pero no sé, o sea,
O sea, es como tranquilidad. lo que he visto por mi experiencia nomás con eso. Aparece este concepto y uno dice, ¿qué? Este concepto de la latencia, y que va a ser de hecho uno de los primeros que vamos a revisar, y vamos a responder esa pregunta que tiene Rodrigo, es exclusiva del entorno digital, ¿ya? La latencia no existe en el entorno análogo. Es decir, en el entorno análogo yo emito, suena, o sea, el micrófono lo toma y reproduce. Es automático, porque pasamos de vibración a carga eléctrica. ¿Cuánto se demora uno en prender la luz? Recordemos siempre la velocidad de la luz. ¿Ya? Cuando yo estoy en un entorno digital, tengo que tener esta conversión, y esta conversión pasa completamente por el tipo de computador y tarjeta, y cada uno de los conceptos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Nos quedan como 15 minutitos y vamos a salir a nuestro break, digamos digital, porque no existe break como tal, no podemos salir, hay que quedarse encerrados, tenemos que cuidarnos. ¿Qué es lo que primero tenemos que entender dentro de estos nuevos conceptos del audio digital? Que apareció la latencia, apareció el buffer, la profe me va a hablar del ASIO, me va a hablar de la frecuencia, de los bits, de la frecuencia de muestreo. Ya, vamos por partes. Si yo estoy hablando de audio digital, lo primero que tengo que comprender es que yo necesito un traductor análogo digital, ¿cierto? Muchas gracias, don Pablo Reyes, por la información. Yo creo que eso nos sirve bastante para medir el tipo de velocidad con el que se va a demorar en ejecutar un proceso análogo, ¿ya? Dígame. Hago una consulta, en que entonces el formato análogo, la calidad se va perdiendo por las copias, por ejemplo, de los vinilos, o por la cantidad de reproducción que va teniendo el disco. Por ambas. O sea, que el primer disco es mejor que el... O sea, El primer disco, la primera que... copia, por eso la mayoría de los vinilos son enumeradas. La primera copia o el número 1 es mejor calidad que el número 65, 68, 98, porque se va perdiendo esa traducción, ¿ya? Y la cantidad de reproducciones también va a bajar la calidad de nuestro dispositivo, ¿ya? Como volviendo a lo digital, pero no se preocupe, Sabina, muchas gracias por hacer la pregunta, y hagan todas las preguntas que quieran en el momento que usted lo necesite, no hay ningún problema. En el audio digital, como yo le decía, necesitamos un conversor, ¿ya? Que va a transformar nuestra señal. Este conversor puede ser parte de nuestro computador, como lo es, por ejemplo, una tarjeta de audio, que me ha cortado, así como también puede ser una tarjeta externa, que también son conocidas como interfaz de audio, ¿ya? Usted también va a encontrar en internet, interfaz de sonido, tarjeta de sonido, interfaz de tarjeta de audio, interfaz de tarjeta de sonido, ¿ya? La gran mayoría son lo mismo, ¿ya? O tienen la misma funcionalidad, pero tienen distintos nombres. Cuando yo estoy hablando de la tarjeta interna, lo que nosotros vamos a pensar es que imagínense, esto que está aquí, en nuestro imaginario, es un computador, ¿ya? Un PC, un Mac, un Linux, etc., ¿ya? ¿Por qué le digo que es un imaginario? Porque, insisto, es un representativo. Yo tengo un espacio de memoria en la que yo voy a tener el video, ¿cierto? Tengo un espacio o un sector en mi computador en donde voy a tener la memoria RAM, y tengo un sector en mi computador en donde voy a tener la tarjeta de audio, ¿ya? Esta tarjeta de audio, lo que necesitamos hacer cuando comenzamos a trabajar con estaciones de trabajo de audio digital, es hacer que esta tarjeta de audio tenga independencia. ¿A qué me refiero con independencia? No es que le salgan patitas y se vaya caminando del computador, aunque es muy probable, yo creo en unos 5 años más con esto de la inteligencia artificial. Pero, ¿a qué me refiero con independencia? A que yo debo poder manejar de manera autónoma entradas y salidas, las mismas que vimos la semana pasada, ¿cierto? Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Porque si bien estamos hablando, Rodrigo, de la velocidad del sonido, estamos viendo el tiempo que demora en transportarse la carga eléctrica al ser traducida en el dispositivo, en el análogo, ¿ya? Pero
No nos perdamos con eso. Sigamos, digamos, más hacia el lado de lo digital. Entradas y salidas. Yo le dije, tenemos que funcionar de manera autónoma, ¿ya? Tenemos que tener la posibilidad de gestionar nuestras entradas y nuestras salidas. Para yo poder darle independencia a nuestro sistema de audio, lo que yo voy a hacer es tal cual mencionó su compañero, es ocupar el sistema ASIO, ¿ya? ASIO también es una sigla. Audio Stream Input Output. ASI, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo voy a tener la conexión de mis entradas y mis dispositivos de audio. Esto es un protocolo. Aprovechando que está tan de moda la palabra protocolo hoy en día, ¿cierto? Que están los protocolos de salud, que se han hecho los protocolos policiales, que estamos siguiendo con el protocolo académico. ¿Alguien sabe lo que es un protocolo? Ya que aparece tan recurrente esta palabra. Podría decirse que son como los pasos a seguir como protocolo. ¿No? Pasos a seguir, una norma, dice Pancho. Un proceso. Un proceso. Es exactamente eso, es un grupo de procesos, ¿ya? Es más que norma, porque sí, si bien funciona como norma, es un grupo de procesos el cual se deben seguir para completar un objetivo, ¿ya? En este caso, este protocolo es completamente digital, ¿ya? Es un protocolo encargado por el computador. ¿Y qué es lo que hace? Este protocolo, voy a borrar un poquito la pantalla, no se preocupe porque voy a mandar guías con todo lo que estoy haciendo, para que no quede en el aire después, sí, para eso estamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este protocolo? Este protocolo finalmente lo que permite es que nosotros podamos conectar nuestro software, ¿ya? Que sería, en este caso, Reaper, con nuestro dispositivo o hardware, que sería, en este caso, nuestro computador. ¿Qué es lo que hace? Permite la conexión, ¿ya? Si permite la conexión, ¿qué es lo que está permitiendo entonces? Está permitiendo que yo pueda controlar las entradas y las salidas, ¿ya? Para poder utilizarlo dentro de nuestro software y nuestros computadores, usted tiene que descargar ASIO for All, es decir, ASIO para todos, ¿ya? De hecho, lo busca así tal cual en internet. Y esto le va a servir para poder gestionar la tarjeta de sonido de su computador, ¿ya? ¿Qué es lo que va a permitir gestionar? Va a permitir que nosotros podamos tener mayor independencia, mejor funcionamiento, menos latencia, etcétera, 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 como vamos a ir viendo de a poquito. Cuando yo además les hablé de este concepto de tarjeta, ¿cierto? Les hablé de la interfaz de audio, ¿ya? ¿Qué es lo que es una interfaz de audio? Nuestra interfaz de audio, como digamos hoy en día son ampliamente conocidas, son nuestras tarjetas de audio externas, ¿ya? Que permiten conectar y realizar el trabajo, la gran mayoría de las veces, vía USB, ¿ya? Esto permite hacer la traducción y la conexión con su computador. Hay otro tipo de puertos, como es el caso del fireware, ¿cierto? Algunos puertos un poco más estables, no disponibles en todos los computadores, ni tampoco disponibles en todos los modelos de interfaz, ¿ya? USB usted va a encontrar por todos lados. Esto también gestiona nuestras entradas y nuestras salidas, ¿ya? Esto que está aquí, de hecho es un dibujo bien simbólico, que si se lo llega a encontrar más adelante va a decir, ah, eso era. Ese dibujo con 3 patitas es Pablo Reyes, le mandó un mensaje, pero no era para usted, me equivoqué. Ahora sí. Este dibujo de estas 3 patitas, ¿qué es lo que es? Son nuestras entradas, ¿ya? Es lo mismo que un cable de micrófono, un cable es XLR, ¿ya? También puede venir un plug, puede venir distintos tipos de cables, ¿ya? Y las salidas, que están acá, en realidad no siempre están atrás, pueden estar atrás, pueden estar acá adelante, etc. Son la conexión hacia nuestros parlantes.
A grandes rasgos, entonces, profe, ¿qué quiere decir? Una interfaz es una tarjeta de sonido que tiene autonomía. Esa es la mejor definición y la más rápida, ¿ya? Pero, profe, usted me habló algo del buffer y de la latencia. Hablamos de la latencia, ¿cierto? Vamos a volver a definir qué es lo que es la latencia. En el proceso análogo, como le decía, yo tengo la onda sonora. Esta onda sonora es captada por el micrófono es movida a nuestro sistema análogo, y este sistema finalmente reproduce mi audio. Le estaba respondiendo a su compañero, por si acaso, no es nada malo, pero para responderle, digamos, seguir esa continuidad del chat. ¿Qué significa que yo tenga esta salida de audio? ¿Qué significa esto? Y vamos a marcar acá para que quede bien claro que esto no es bajo el proceso digital, sino que es el proceso análogo. ¿Qué es lo que significa? Que desde el momento que se ejecutó el sonido hasta que yo lo escucho reproducir, yo debería tener aproximadamente 0 segundos, ¿ya? Eso es una reproducción automática. Es posible que haya 0,0001 segundo, pero mi oreja no lo alcanza a captar, ¿ya? ¿Qué es lo que es la latencia? ¿O cómo nos afecta dentro del proceso digital? La latencia dentro del proceso digital lo que hace es que desde el momento que yo ejecuté mi audio y fue captado por el micrófono, ¿cierto? Y este fue enviado a mi interfaz o a mi computador y luego a mis parlantes, yo tengo un tiempo de demora. Por ejemplo, 0,5 segundos. Uno dice, ok, 0,5 segundos no es nada. Si usted está tocando un instrumento, supongamos está tocando piano, usted mueve los dedos, tin, 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 va a sonar en otro instante, no cuando usted esté ejecutando. Va a influir esto dentro de nuestra calidad de ejecución completamente. Va a influir dentro de nuestra capacidad de reproducción, va a influir, digamos, por completo, ¿ya? Es muy molesto. Imagínese usted tocando un escenario, sea el escenario que sea, y tener esta latencia de no escuchar o estar escuchando desfasado. Va a estar con esta incertidumbre constante de ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré tocando el ritmo de manera correcta? ¿Se estará registrando el ritmo o lo que estoy tocando de manera correcta? Para eso, para modificar este concepto de latencia, tenemos que asociar automáticamente en nuestra cabeza el concepto de buffer, ¿ya? Profesora, ¿qué es el buffer? Me dijo que me iba a explicar, todavía no me explica. El buffer es nada más ni nada menos que la... Oh, quedó pésima esa M. Digamos que la memoria virtual o la memoria a corto plazo, ¿ya? Si lo quisiéramos definir así, que utiliza nuestro computador para ejecutar una acción, ¿ya? Es decir, si yo estoy tocando un instrumento, ¿yo cómo necesito que sea mi latencia? Necesito que sea muy pequeña, ¿cierto? Porque cuando yo toco necesito reproducir o que se escuche casi automáticamente. Por lo tanto, para tener una latencia muy pequeña, lo que yo tengo que hacer es que mi computador utilice un buffer o utilice un tamaño de memoria muy pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que mi computador no va a estar pensando ni procesando todo lo que debe hacer antes de reproducir, ¿ya? Va a tener todas sus energías concentradas en reproducir, está así, pero metidísimo, reproducir. Se le acerca a alguien y le dice un proceso, no, reproducir. Oye, no, pero es que tenéis que agregar un efecto, no, reproducir, no voy a hacer nada más, ¿cierto? Esto no soluciona el problema de la latencia, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer un montón de procesos? Es decir, a mi audio, a lo que yo agregué, le voy a agregar un ecualizador, le voy a agregar un efecto, no, le voy a agregar 2 efectos, no, ¿sabes qué? Le voy a agregar 2 ecualizadores, aunque podría igual agregarle a cada uno un ecualizador y un compresor.
¿qué, profe? Y además el efecto, claro, y podría ser que aquí vaya por envío y después pase a hacer inserción. Y aquí podría activarlo y luego desactivarlo. O sea, sin yo tener idea lo que es, ya sé que tengo que hacer un montón de procesos. Si yo tengo a mi cabeza pensando solo con este sector el montón de procesos que tiene que hacer, mi cabeza me va a decir, ¿qué tenía que hacer? Es como que cuando ya uno va al supermercado, bueno, iba en realidad al supermercado, o a la feria, y había que ir con la lista, y uno decía, ¿para qué lo voy a anotar si me acuerdo de todo? Papa, cebolla, lechuga, tomate, durazno, manzana, cilantro, perejil, ya, vamos. Y llegaba a la casa y llegaba con 1 kilo de durazno y 1 kilo de tomate, y nada más. ¿Por qué? Porque su mente no logró recordar el montón de procesos que tenía que hacer, porque tenía una porción tan chiquitita de su memoria, que era esa memoria temporal, que decía, ya, ok, voy a acordar. Y usted iba motivadísimo, yo me voy a acordar de todo, pasó una micro con un tema, un auto, porque ya las micro en realidad no pasan escuchando música aquí en Santiago, pasó un auto con un temazo y usted se prendió y se le olvidó la lista. ¿Ya? Es el mismo proceso, es exactamente lo mismo lo que pasa dentro de la memoria virtual para el proceso digital. Por lo tanto, si yo voy a hacer este montón de procesos, lo que yo necesito es aumentar el tamaño. ¿Aumentar el tamaño de qué, profe? Del que ahí me perdí. Aumentar el tamaño, lo voy a escribir con letra un poquito más gruesa, el tamaño del buffer, ¿ya? Esto lo voy a encontrar en todos los dispositivos. Hay unos que vienen expresados de manera numérica, como por ejemplo 512, 256, etcétera, hasta incluso 1024. Así como hay otros dispositivos que van a encontrar mayor latencia, menor latencia, ¿ya? Usted no tiene que hacer el cálculo numérico. Todo esto va a depender del software y del dispositivo, ¿ya? Si yo tengo una interfaz, va a funcionar distinto que si yo tengo el ASIO for All, y va a funcionar distinto que si yo no tengo este ASIO for All, ¿ya? Ok, hasta aquí. ¿Vamos bien? Nos quedan como 2 conceptos, paramos un ratito y retomamos para ver la práctica dentro del software, ¿ya? Que es lo más cortito y digamos un poquito más entretenido que este montón de nuevos conceptos. Profe, todo lo que estaba hablando en clase va a entrar ya y va a mandar mañana, ¿cierto? Todo lo que estoy hablando en clase va a entrar en lo que voy a hablar mañana. Voy a enviar el link del archivo de descarga. Voy a intentar hacer el video esta semana porque estaba un poquito atrasada, pero estoy poniéndome al día dentro de los entornos digitales, pero voy a hacer de que esté todo el material disponible para usted antes de que exista un control o cualquier tipo de evaluación, ¿ya? Para que pueda Muchas gracias. revisarlo, podamos conversar y después de eso podamos evaluar. Pensemos que estamos en un entorno online, que no estamos en un entorno cotidiano, ¿ya? Por lo tanto hay que resolverlo de manera distinta. Más buffer, menos latencia. Si es que usted está procesando, ¿ya? Si es que usted tiene un montón de efectos, menos buffer, menos latencia, si es que usted está grabando, ¿ya? Profe, ¿cómo es? ¿Lo puede anotar para poder entender bien? Sí. Entonces, yo tengo más buffer, me da con no usar una pura F, más buffer, tengo menos latencia en el caso de que yo esté procesando, ¿ya? Es decir, si estoy con algún efecto, ecualizador, etc., ¿ya? Más buffer me va a provocar más latencia fíjense aquí, más buffer me va a provocar más latencia si es que yo solo estoy grabando, ¿ya? ¿Por qué me va a provocar más latencia? Porque me va a estar diciendo, ok, te estoy esperando que me mandes un montón de procesos, y va a estar tan preocupado de que yo le envíe procesos que no va a realizar bien el proceso de grabación. O si es que lo realiza, va a estar con el computador muy exigido. Y yo tengo menos buffer, voy a tener menos latencia en el caso de que esté realizando solo grabación también. Tal cual como preguntaba su compañero, todo este material va a estar disponible en distintas redes para que no quede con ninguna duda, ¿ya? Vamos a revisar los conceptos que No lo faltan. borre, profe, lo voy a tomar Dígame, una dígame. foto casi. Ahí está. Control Z en adelante es su copiloto, ¿ya?
igual que control S. Profe, Dígame. una pregunta, al decir usted solo grabación, ¿se refiere, no sé, como a un estudio de grabación o en vivo también No, me va a refiero a un pasar eso estudio mientras más buffer, más latencia? Esto pasa en vivo y en estudio, ¿ya? Esto se refiere a los conceptos digitales. Como estamos en un concepto digital, esto te va a pasar siempre, ¿ya? Ok, De hecho, ya. o sea, por lo general cuando uno tiene una consola digital, digamos, de una gama alta, como podría ser incluso, o media alta, o incluso ni siquiera ni tan alta, pero que es una consola digital, estos parámetros vienen como preseteados o premodificados, ¿ya? Cuando estamos trabajando con un computador en un entorno en vivo, ahí claro, hay que llegar a profundizar bajo qué instrumentos se trabaja, pero el concepto es más o menos el mismo, ¿ya? Entonces, llegando a este concepto, perfecto, comprendimos ya, digamos, lo más general dentro de lo que significa la conversión, el buffer, la latencia, ok, un montón de conceptos que nos van a aclarar la película dentro de lo digital. Pero hay un concepto que no solo es para, digamos, entorno digital, sino que también es para entornos análogos, es para el entorno de nuestro cotidiano. ¿Alguien sabe lo que es una frecuencia? ¿Esa es la velocidad que viaja las vibraciones o no? Es muy específico porque yo en realidad pregunté por frecuencia. Yo tomo desayuno con frecuencia a las 9. Ah, o sea, constante, algo así. ¿Cierto? Es una constante, es algo que nos indica un número de repeticiones en un, digamos, de cualquier fenómeno, ¿ya? Como yo estoy hablando de esta frecuencia, etcétera, en un determinado tiempo, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de frecuencia, vamos a volver a este concepto que yo les del monito de nuestro cantante Flaquín. ¿Cuál era lo que yo comentaba? Era que esta frecuencia es vibración, ¿cierto? Y que muchas veces la hemos visto representada cuando uno se pone a escuchar, oh, vamos a escuchar la frecuencia 432, ¿cierto? Para purificarnos. Vamos a escuchar la frecuencia 446 para probar otro tipo de afinaciones, ¿cierto? Hay distintas perspectivas. Cuando yo me refiero al sonido, específicamente yo me estoy hablando de esta vibración, ¿cierto? De este movimiento de aire. Y esta frecuencia, esta oscilación, tiene una variación entre un rango, ¿cierto? Y este rango lo hemos visto más veces de lo que parece. Esta frecuencia en la audición, de hecho, tiene una medición. En audio, cuando nos refiramos a frecuencia, cuando nos referimos a frecuencia, nos referimos a esto, ¿cierto? Al rango audible del ser humano. Ser humano con oído sano. ¿Cuántos de ustedes tienen su oído sano? No, profe, yo lo tengo impecable. A mí me dicen el más oyente del todo el oeste. Pero No ¿cuántas sé, veces usted, Yo tengo fue malo. a recitales? ¿Cuántas pucha, veces fue a la disco y llegó con los oídos zumbando, ¿cierto? Con ese reggaetón hasta abajo toda la noche. Llegó sordo, llegó sorda, llegó sorde. ¿Cuántas veces? Fue al recital de Metallica y llegó, pero ya no dio más. Fue a ver un amigo a la tocata en La Pobla, ¿cierto? Allá en la Villa El Abrazo, fue a ver a 2X, quedó así ya a sordo tocar en nomás. la morenada. Fue a tocar a las Morenadas, fue a La Tirana a tocar. ¿Cómo quedó? Con una sordera pidiendo por favor silencio con su alma. Eso ya no es un oído sano, ¿cierto? Ya le causamos algún daño a nuestro audición. Este es el rango de audición, digamos, del ser humano normal. Existen frecuencias más bajas que estas y frecuencias más altas que estas otras que ya vamos a profundizar más adelante cuando entremos en el concepto de ecualización, ¿ya? Pero ¿por qué es importante que usted comprenda esto? Porque este concepto es exactamente bien, digamos, exactamente bien. Este concepto es el mismo para lo análogo que para lo digital, ¿ya? Tenemos la frecuencia, escuchamos, perfecto. Pero cuando yo tengo que hacer una traducción de análogo a digital, aparecen
nuevas palabras, ¿ya? Acuérdense de ese número, acuérdense del número 20.000, ¿ya? Que es un aproximado, más o menos, de cuánto escuchamos. Hay una teoría, ¿ya? Que es la teoría de Nyquist, o de Nyquist, que es la que habla específicamente de cómo tiene que ser la traducción para que se genere de análogo a digital, ¿ya? Lo voy a explicar de las maneras más generales porque de verdad solo necesito que entiendan de qué se trata el proceso, no aprenden la fórmula matemática, no nos vamos a perder con eso porque no estamos estudiando matemática ni teoría del sonido, ¿ya? ¿Qué significa esta frecuencia de muestreo? Esta teoría me dice a mí de que para yo poder transformar un segundo, ¿cierto?, de audio análogo a digital, yo necesito al menos duplicar la frecuencia de lo que está sonando, al menos. Es decir, si yo escucho hasta los 20.000 Hz, para poder hacer la transformación, digamos, de análogo a digital, yo tengo que por lo menos, duplicar la cantidad de Hz que voy a transcribir, ¿ya? Es decir, es como que yo estoy haciendo puras rayitas. Estoy copiando una foto, un video, perdón, estoy transformando un video en la mayor calidad. Si yo estoy trabajando con una foto, o digamos con un video, y yo tengo 7 cuadros por segundo, yo voy a tener, claro, 7 fotos que me van a hacer finalmente un segundo, y mi imagen se va a ver cortada. Por lo tanto, la calidad y el movimiento va a ser mucho menos, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de frecuencia de muestreo, es el mismo fenómeno. Yo necesito que se doble o se duplique el doble o más, valga la redundancia, de la frecuencia en la cual yo grabé, o hasta donde yo escucho, ¿ya? Por lo general vamos a trabajar en digital bajo frecuencia de muestreo 44.1 kHz. Esto le ha aparecido un montón de veces y usted no tenía idea. Cuando uno se mete y carga un MP3 o carga un CD y de repente viene esta información, ¿ya? Más adelante vamos a volver a profundizar sobre este proceso, pero es necesario que lo entiendan porque la frecuencia de muestreo es fundamental para comprender el proceso digital, y esto ya sería lo último de nuestros conceptos, antes de salir al break, ¿ya? Para que no se me aburra. ¿Cuál sería este último de estos conceptos? Además de, digamos, la frecuencia de muestreo, yo necesito comprender el proceso de bit, ¿cierto? O en este caso, de profundidad de bit, o de bytes, como se dice en inglés. ¿A qué me refiero con esto? Esta profundidad, o este campo, lo que permite es ver el rango dinámico de nuestra transformación de audio, ¿ya? Profe, pero no entiendo eso del rango dinámico. Es el volumen máximo y volumen mínimo, ¿ya? Pero no es que se vaya a escuchar más fuerte o más despacio. Entre menos bits yo tengo, menor resolución voy a tener. Y vamos a hacer un ejemplo bien gráfico, en realidad, que ayuda bastante. Vamos a pensar en 8 bits. Videojuego, ¿cierto? ¿Qué videojuego usted conoce 8 bits? Hay uno muy conocido, muy famoso. Yo diría que son Super como Mario 100, clásico, po. pero hay uno Super Mario clásico, Pac-Man. ¿cierto? Super Mario. Pac-Man, Mario. Donkey Mario. Kong, Donkey Tetris. Kong. Hay un Tetris. montón de videojuegos Zelda. en el universo de 8 bits. De hecho, yo tengo ahí un tatuaje 8 bits. La pinta. Ah, qué buena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar o qué vamos a recordar de Profesora, 8 bits? Dígame. ¿me podría decir que es un 8 bit? Lo siento, es que no soy bueno para jugar. No se Cosas. preocupe, ahora vamos a entender y vamos a graficar ese 8 bits. Cuando yo me refiero a 8 bits, significa que yo tengo 8 bits de resolución, ¿cierto? Si yo hiciera, no estoy haciendo 8 aquí específicamente, ¿cierto? Pero es para demostrar, digamos, el proceso. Si yo tuviera que dibujar, por ejemplo, al honguito de Mario, para yo poder dibujar este honguito, yo tengo que pasar por un montón de cubos, ¿cierto? Entonces la forma de mi dibujo es mucho más tosca, ¿ya? Esto en el caso de Nintendo.
para poder ejemplificar o graficar un poquito más con videojuegos. No es necesario haber jugado, si de hecho vamos a entender ahora con este proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo paso a 16 bits? Estoy diciendo que tengo el doble de cuadraditos, ¿ya? Mejor resolución. Por lo tanto, voy a tener mejor resolución. Y mis curvas, que antes eran completamente toscas, ahora van a comenzar de a poco a suavizarse para generar, digamos, este dibujo que ya hoy en día podemos ver, esos juegos Full HD, máxima resolución, que a veces Mario se ve más humano que uno incluso, ¿ya? Ahora, ¿qué relación tiene esto con el audio? Cuando yo estoy hablando de una forma de onda, ¿cierto? Yo estoy hablándole de la amplitud, que eso era lo que yo me refería con el volumen, ¿ya? Concepto, amplitud, amplitud, amplitud. La persona habló de amplitud, lo voy a buscar. No se preocupe porque viene en la guía. Cuando yo estoy hablando de este concepto de amplitud, si yo pensara en el concepto digital, yo voy a tener todas estas formas, curvas y digamos todas las posibilidades que pueda tener el dibujo como tal. Pero cuando yo estoy hablando de una transcripción, digamos, digital, ¿no? En el entorno análogo, quiero decir, tengo esa libertad. Cuando yo estoy trabajando en el entorno digital, si yo estoy pensando, por ejemplo, en que tengo que traducir esta curva y yo estoy trabajando en 8 bits, quiere decir que yo de esta curva voy a tomar solo 8 puntos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo dibujo la curva, perfecto, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando esta curva tiene que seguir estos puntos? La curva pierde su naturalidad, ¿cierto? Y al perder su naturalidad, en estos segmentos va perdiendo ciertos procesos armónicos, ¿ya? Ciertas frecuencias. Yo creo que usted conoce a más de alguna persona que le gusta mucho escuchar vinilo. Y esa persona siempre dice la siguiente frase: es que los vinilos no se escuchan como los CDs, porque los vinilos se escuchan mucho mejor. Y usted se siente y lo escucha, y se da vuelta, y se pasea, y yo escucho los vinilos igual que el CD. Me dicen, ok. Pero si yo tengo un audio en 8 bits, en 16 bits y en 24 bits, voy a tener distinta resolución. Porque si tengo 24 puntos, ¿qué quiere decir? Que mi curva va a estar mucho más dócil o pareja, si lo quisiéramos llamar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Hace que finalmente exacto, más refinada, y hace que nuestro audio tenga menos ruido, ¿ya? Entre más baja es la resolución, porque hoy en día va a encontrar drum machines, instrumentos virtuales, instrumentos digitales, instrumentos análogos incluso, muy notorio eso, que vienen con un ruido de bitaje, en donde uno puede hacer que la señal suene a un bit. ¿Se imagina usted de esa curva si solo tiene un punto? O sea, nuestra curva termina siendo un diente de sierra, ¿ya? Es como que imagináramos que eso fuera nuestra frecuencia, ¿ya? Chiquis, Profe, tengo una duda. dígame. ¿Uno puede convertir de 8 bits a 16 bits con algún convertidor o algo así? ¿O Usted es va a difícil? poder convertir un audio de 8 bits a 16 bits, pero la calidad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el audio, cuando fue registrado con una calidad de 8 bits, ¿ya? Si bien a lo mejor le vamos a agregar este otro bitaje, vamos a dibujar una parte imaginaria de una curva que no existe, ¿ya? Ah, pero si es al revés, por ejemplo, de 16 a 8. Ahí sí se Ahí sí puede. cambia, ¿no? Ahí sí se Ah, puede. Y de hecho se puede aplicar como efecto, que era lo que recién les comentaba. Hay un efecto que yo lo tengo en una drum machine que se le agrega un sonido de bit y en 3 bits queda maravilloso porque queda un ruido muy, digamos, ¿como de interesante. diente de sierra? Claro, como de diente de sierra. Transforma, Ya. digamos, un sonido cuadrado, lo transforma en diente de sierra. Suena Dentro más de la, agresivo. Más para la- agresivo. claro, para la gente que tiene como conoce esos conceptos con respecto a la síntesis. Como para hacer dubstep y todo eso. Y lo que a usted se le ocurra. Porque Como créanme que droide. han mezclado todo con todo. Chiquis, vamos a tomarnos un break, ¿ya? De 15 minutos. Yo voy a cerrar esta ventana y voy a abrir otra automáticamente. Y voy a poner un capítulo de El Increíble Mundo de Gumball.
¿ya? Esto es solo para hacer tiempo, para hacer los 15 minutos. Cuando termine el capítulo, yo voy a volver con el resto, ¿ya? Voy a estar todo el rato presente acá, en todo caso, me voy a ir a hacer un tecito, yo creo, sí, y vuelvo. Le recomiendo que haga lo mismo, tómese un tecito si quiere, estírese, toque guitarra, lo que usted quiera, ¿ya? Nos queda solo la parte práctica, y en esta parte práctica les voy a mostrar a través del uso de Reaper, Fade In, Fade Out, Crossfader, y las posibilidades creativas que esto nos presenta, ¿ya? Y cómo podemos aplicarlo también a aplicaciones para celular o para cualquier otro dispositivo móvil que usted tenga, ¿ya? 15 minutos, son las 16:11. Deberíamos volver a las 16:26. Con tranquilidad, vaya nomás. Nos vemos.